A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. A la luz de Krishnamurti, año 2026. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Comienzo de año. Feliz año. Feliz año para todos. Todos y todas. ¿Qué tal, Julie? Hola, buenas noches. Feliz año para todos y todas. Bueno, acá volviendo al redil, luego de un mes de receso en el que estuvimos emitiendo algunos programas que teníamos grabados, muy interesantes. Como ven, la fonía sigue, pese al cambio de año. Pero lo que no sigue es la repetición de cosas. Wow. Chao, listo. Bueno, mientras Horacio se recupera, toma aire, podemos decir que el año pasado fue un año particular para nosotros porque fue un año de alguna manera, solidificar aquello que había empezado el año anterior, en el 2024. La incorporación de Juli, tuvimos el año anterior, y ya hoy miembro indiscutible, necesario. Porque hicimos opción del pase. Claro. Y ya lo incorporamos al equipo definitivo. Por eso, sí, ya le empezamos a pagar los aportes. Claro, no, además $10 millones. Oficialmente incorporada, muy bien. Y como detalle, que esperemos sea un detalle permanente, vamos a tener el aporte de Raúl Carrere, que fue uno de los primeros que nos acompañó fundadores en los programas, y que, no creo exagerar, es la persona que por lo menos en la Argentina más conoce de Krishnamurti, aunque él con su humildad siempre trata de minimizarlo, pero tiene una formación sistemática de la enseñanza que más de uno de nosotros envidiamos. Así que hoy nos va a aportar un trabajo de edición sobre el tema que hemos elegido, y esperamos que se mantenga en ese aporte para enriquecer el programa. En particular, quise tocar el tema de nuestras creencias, y particularmente de nuestras creencias enraizadas o enquistadas, como lo llamamos, un poco motivado por un viaje que hice en este mes de enero. Estuve en la India, y te cambia mucho la cabeza la experiencia, porque en particular nunca había estado ahí. Una cosa es, en teoría, conocer la filosofía, la doctrina, el pensamiento, incluso la enseñanza de Krishnamurti, y otra cosa es tomar contacto con el mundo real, cotidiano, la vida de los seres humanos en una cultura diametralmente distinta a la nuestra. Y ahí es cuando vos te preguntás, y esa pregunta creo que va a dar vueltas durante todo el programa: ¿qué hay en esencia entre todos los seres humanos en común, y qué hay de distinto entre todos los seres humanos? Entonces, cuando vos te planteas esa pregunta, que por supuesto tiene 1000 facetas en su respuesta, tenés que pensar que los seres humanos, a diferencia de los demás seres vivos, tenemos un componente cultural tan intenso que a veces incluso es difícil saber qué hay de cultural y qué hay de natural en cada uno de nosotros. El trabajo que debemos encarar para poder separar una cosa de la otra no solo es arduo, sino que a veces da resultados contradictorios.
porque la historia humana, en su antigüedad, fue generando como capas acumulativas que nos hacen confundir lo que es natural con lo que es cultural. Y muchas veces afirmamos que lo natural es lo cultural y quizá viceversa también. Y en este trabajo de investigación, que por supuesto vamos a participar los tres, seguramente Gustavo, y con el aporte de Raúl y la voz de Edith Gross, vamos a tratar de ver cuál es la esencia humana, si podemos, aunque sea conceptualizar qué sería la esencia humana, ¿no? Y alguien de manera crítica podría decir desde afuera, ¿y para qué querés saberlo? Y yo creo que es importante intentar desentrañar esa esencia, porque es un modo de buscar un denominador común para comunicarse de la forma más extensa posible con todos los seres humanos, más allá de la cultura que tengan. Porque si yo creo que si fulanito se crió en una cultura determinada y por eso es como una especie de marciano, como paso siguiente me voy a separar de él como si viviésemos en otro planeta. Entonces no buscaría ni tampoco encontraría la solidaridad en mi carácter de ser humano con el otro. En cambio, si descubro, pese a las diferencias abismales que puede haber en la conducta cotidiana, que hay algo, como diría Spinetta, ¿no? Una especie de alma de diamante adentro de todos nosotros, que nos hace hermanos. En esa hermandad podemos comunicarnos con el otro, porque la actitud mental va a ser distinta. Por eso, en particular, me interesa el desarrollo de este tema. Así que bueno, tiro la pelota y el que quiera empezar, que largue. Bueno, para empezar, tenemos una diferencia cultural acá en la mesa. Estaba pensando lo mismo. Claro, yo creo que los gatos son limpios, y vos crees que no. Los gatos argentinos. A mí lo que me lleva, lo que me obliga, ¿no? De alguna manera a pensar, me empuja a pensar estas observaciones que uno hace sobre distintas costumbres, distintos rituales que son diametralmente opuestos y que quieren y que la finalidad es la misma, como por ejemplo una ceremonia que es en pos de presentar respetos, rememorar, conmemorar. El fin es básicamente el mismo, todos más o menos buscamos lo mismo, y lo que es diametralmente opuesto es el contenido del formato, en cómo se realiza ese ritual, esa costumbre, ese proceso. Me da a pensar primero que uno defiende lo indefendible, porque yo estoy observando que hay una diferencia y que por alguna causa que no se me hace consciente, tiendo a defender mi formato, mi proceso, mi ceremonia contra la otra, ¿no? Y después por el otro lado es que el nivel de arbitrariedad que hay de ambos lados hace que o nada tiene sentido o todo tiene sentido, o nada vale o todo vale. Vos dabas la otra vez, hace unos días atrás, el ejemplo del, creo que era un militar, que estaba descalzo. Ah, sí, sí. Era un militar, ¿verdad? Sí, sí, dos militares. Dos militares. Y estaban descalzos. Y claro, a mí en la India, para... En la India. Claro, como ellos tienen un acercamiento a
a lo corpóreo mucho más estrecho que nosotros, porque nosotros, por una cuestión cultural, ponemos muchas barreras entre nuestro cuerpo y el resto de la naturaleza. A mí no me sorprendió tanto esa foto, pero por el otro lado, lo sorprendente es que sería inimaginable ver eso acá, sería inconcebible. Claro. ¿Y qué es lo que lo hace inconcebible? ¿Dónde está la sensación de locura, ¿no? que uno siente cuando ve algo así? ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo es lo mismo, digamos, están intentando hacer lo mismo, y lo único que cambia es el formato o el contenido del formato. Creo que ahí lo que ocurre es que la creencia está tan arraigada que cada uno de nosotros lo vive como algo natural. Y ahí justamente es cuando se hace difícil separar una cosa de la otra. Si yo, por ejemplo, voy a Estados Unidos y hablo con los demócratas y los republicanos, van a tener diferencias políticas con nosotros, pero dentro de una pauta cultural parecida. Muy parecida, sí. Hay como un código subyacente que es común. Ahora, hay pueblos que por distintas circunstancias, razones históricas, antropológicas, tienen una diferencia de raíz. Y es algo de a lo que yo me refería hace unos minutos, que en un momento dado no sabés qué es lo natural y qué es la creencia. Porque es tan ancestral que ni siquiera aquel que lo invoca sabe si es natural o es su creencia. ¿No? Me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Hace un ratito que escuchaba a Pablo, pensaba en el ritual que es existir. Para los seres humanos, el existir está completamente modelado por las creencias, por aquello en lo que la mente considera que debe atender, cómo es despertar, cómo es el iniciar cada día, cómo es el iniciar un año, cómo es una siembra, cómo es cuidar el cuerpo, cómo es la alimentación, y todo es ritual, todo tiene una cierta monotonía que está atrapada en el tiempo, en lo diario, en lo mensual, en lo anual, y todo eso está modelado por la creencia de la cultura a la que perteneces. No sé si haya una sociedad que pueda decir, nosotros acá no tenemos una herencia. Creo que no, porque cada sector, la agrupación, se va adhiriendo a aquello que va heredando como esa cotidianeidad en la que basa lo ritual de existir, que considero que cuando hablaste de los rituales me parece que hace uno tan pronto se despierta a la mañana, cómo empieza el día, cómo construye o cómo elabora toda la armonía de lo que es hacer la vida, cuidar la casa, ir al trabajo, participar de una sociedad, una familia, un grupo de personas. Creo que todo está acompañado de aquello en lo que creemos y lo vamos heredando y lo vamos construyendo también entre todos. No sé, tienen también un componente de evolución, no sé si hacia versiones más sanas o menos sanas de la existencia, pero sí va mutando a medida que va pasando el tiempo. Y sí considero que está completamente basado en la creencia y que las diferencias abismales que se pueden dar de una cultura a la otra demuestran de una manera muy tangible que creamos basados en las creencias, creamos la realidad en la que existimos basados en lo que creemos. Los animales van aprendiendo cosas a lo largo del tiempo
y tienen una historicidad también, porque el aprendizaje es histórico. Pero hay una diferencia central y que tiene que ver con la creencia, y es que el ser humano va heredando ideas y va transmitiendo ideas. Y esas ideas se corporizan en conductas que se van transmitiendo de generación en generación. Y cuando en el tiempo se pierde la noción de cuál fue el origen, se termina creyendo que la idea es la verdad, que la idea es la realidad. Entonces, creen que la única forma, o creemos, la única forma de vivir es aquella que uno adquirió en el mundo en el que se crió. Cuando te toca recorrer el mundo te das cuenta que todo es relativo. Ahora bien, la relatividad es absoluta, que es una pregunta que deberíamos hacernos y que deberíamos quizás intentar contestar, aunque sea como un esbozo, ¿no? O hay una verdad que está más allá de nuestras creencias, o una realidad que está más allá de nuestras ideas. Es una pregunta que para mí no tiene una respuesta. Indirectamente para mí la respuesta está en la relatividad de las cosas. Claro, porque en realidad todo termina en el diálogo interno que uno tiene con sí mismo, ¿no? Es decir, la realidad es lo que uno se cuenta, porque así lo vive. Después, si hay una realidad objetiva por fuera de eso, que supongo que va por ahí la pregunta que estabas haciendo, ya estamos hablando de algo que por lo menos no es tocable con los pensamientos. Entonces, más que yo por lo menos sugiero, ¿no? Más que preguntarse si hay otra realidad, es preguntarse cuál es la raíz o el origen de esa realidad que yo tengo incorporada, que yo construí. Y que yo construí es como mucho decir, porque primero me tendría que cuestionar si yo la construí. Lo que sí se puede decir es que uno quizás la solidifica, la alimenta, pero como nosotros no somos seres que estamos en control de todo, también tenemos que decir que cuando arrancamos nuestra vida, arrancamos con un mínimo de control y muy regalados a la buena de Dios, y dependemos mucho de aquellos primeros diálogos que no son internos, que tienen que ver con aquello que nos rodea, que puede ser verbal o no, pero que en algún momento, sin cuestionarlo inconscientemente, lo adoptamos como nuestro y lo hacemos perdurar en el tiempo. Entonces eso termina convirtiéndose en nuestra realidad. Por eso, y subrayo nuestra, porque es relativo al diálogo interno de uno. El programa de hoy tiene una palabra que me parece que es clave para esto, y es que son creencias enquistadas. Y yo sí consideraría que siempre el sistema de creencias siempre va a estar ahí, porque además básicamente nuestra mente va creando a raíz de aquello en lo que creo, o sea, siempre va a estar, pero el enquistamiento de la creencia es la que hace que uno quede atascado y desplazarse a otras realidades que son perfectamente posibles, porque siempre van a ser relativas, empieza a volverse casi que medio abismal, medio, ¿cómo se dice cuando da vacío en el estómago? Que le da, la mente no tiene tanta capacidad de aceptación de otras realidades cuando la creencia está enquistada y cuando se quiere basar en una única realidad. Si no se permite una cuestión un poquito más permeable, si no se abre a esa posibilidad de que hay otras realidades, de que existen muchísimas posibilidades de lo que es y lo que no es, y que uno está muy lejos de poder estar enterado de todas las realidades de los demás, si uno no tiene esa flexibilidad y
y ese enquistamiento como que se apodera de la capacidad de uno de existir, creo que ahí está el nudo real. Claro, el tema también ahí que tenés es que la creencia es algo que no se sabe que está ahí. Bueno, es que ahí es un laburito lindo personal y es que hay que encontrar, abrir esa ventana, y es que es creencia, no es realidad, es que es lo que creo, no es lo que es. Lo Claro. que es tan relativo. El tema es que a fines prácticos, porque los hábitos son reaccionarios, son automáticos, decir realidad o decir creencia es casi lo mismo siempre que hablemos de realidad relativa a nosotros, porque si es una creencia es que no la estamos cuestionando, y si no la estamos cuestionando es una realidad relativa a nosotros mismos. Entonces uno empieza a moverse en terrenos un poco más empantanados, porque Claro que sí. ¿cómo nombrás algo que no sabes que está ahí? Yo creo que tiene más complejidad aún. ¿Por qué? Porque a veces sabés que es una creencia, pese a lo cual seguir respondiendo a la creencia. Es decir, no es solamente lo que vos decís, que sería algo como inconsciente. Yo actúo como un autómata porque estoy programado, entonces voy a la iglesia todos los domingos porque pienso que tengo que ir a la iglesia porque si no Dios me va a castigar. No. Puede ser que yo conozca la relatividad, puede ser que sea crítico de la creencia, pese a lo cual la fuerza de la creencia es tan grande que sigue operando en mí, en mis conductas. Por eso creo que es más complejo, porque si no, sería muy fácil intelectualmente liberarse. Exacto. Yo escribo un libro sobre las creencias enraizadas, enquistadas, y listo, soy libre. No soy libre. Escribí un libro solamente. Y voy a ser esclavo de las pautas que hacen que se venda ese libro a determinado valor, en un mercado determinado. Entonces, creo que es mucho más resbaladizo el tema. Es decir, es hasta corporal. Claro. Totalmente. Hasta corporal. Corporal en el sentido más de raíz del concepto. Se puede confundir con lo instintivo. Sí, totalmente. Está completamente puenteado a los efectos fisiológicos de las emociones. Está puenteado. Sí. Porque cada uno de nosotros, hablando de emociones, tiene sus reacciones emocionales a partir de esas creencias. Si yo creo en el amor romántico, cuando veo una película de Hollywood se me caen las lágrimas. Qué sensible que es Horacio viendo esa película. Por ahí lo mira, no sé, un japonés y me dice, ¿qué le pasa? Digo un japonés por cualquier otro ejemplo. Es decir, la supuesta sensibilidad que sería universal no es tal en la medida que tu cuerpo reacciona por una pauta cultural enraizada. Entonces, esa separación es muy difícil de hacer, porque como decía recién, hay cosas que son obvias. Por ejemplo, la costumbre que teníamos en el colegio primario de tomar distancia. Yo la tenía, ahora los chicos no la tienen más. Esa es una creencia, que tomar distancia era bueno. Ahora digo, qué tontería, me liberé. Claro, pero eso es algo burdo, es algo superficial. Y siendo superficial y todo, no sabes si te libraste del todo. Claro, porque hay que ver qué opino yo de los Claro. chicos que hoy no toman distancia. O cómo repercute hoy la distancia que tomás con la gente hoy por hoy. Claro. ¿Cómo te sientes si no tomas distancia? Exacto, ahí va. Claro. Sí. Tiene muchos vericuetos, por eso es tan apasionante meterse en este mundo, y creo que lo que nos va a aportar leyendo Edith, ahora que le vamos a pedir a Sebastián que lo ponga en el aire, lo que compaginó Raúl Carrere, nos va a permitir
reflexionar aún más sobre este tema, que es una síntesis muy interesante. Así que vamos a escuchar a Edith con lo que Raúl editó. Gracias. ¿Qué dice Krishnamurti de las creencias? Para Krishnamurti, las creencias son uno de los principales obstáculos para la libertad y la verdad. Es un tema central en toda su enseñanza. La creencia es una forma de seguridad psicológica. Krishnamurti dice que creemos porque tenemos miedo. Miedo a no saber, a estar solos, a no tener sentido. Por otra parte, la creencia da consuelo, da identidad. O sea, soy esto. Promete continuidad y orden, pero ese consuelo es psicológico, no es verdadero. Así es que dice Krishnamurti, la creencia es un refugio inventado por el pensamiento. La creencia impide ver la realidad. Cuando hay una creencia, miramos la vida a través de un filtro. No vemos lo que es, sino lo que queremos que sea. Para Krishnamurti, la verdad es algo vivo que cambia de momento a momento. Una creencia es fija, por eso decía que la creencia es enemiga directa de la verdad. Las creencias dividen porque crean el nosotros y el ellos, o sea, conflicto y violencia, ya sea sutil o abierta. Cada uno defiende su sistema de ideas como si fuera su vida, porque la creencia se vuelve identidad. Krishnamurti no propone otra creencia mejor, propone algo mucho más exigente, ver directamente sin intermediarios, o sea, ver sin creer. Eso requiere atención, duda real y no aferrarse a conclusiones. Krishnamurti no dice no creas como una norma moral, sino observa qué te pasa cuando crees. La creencia es una muleta psicológica. Mientras la necesitas, no estás caminando por vos mismo. Vemos un ejemplo de la vida cotidiana. Una mañana cualquiera te levantás y aparece este pensamiento casi automático. Uy, hoy va a ser un día difícil, yo soy así, siempre me cuesta arrancar. Eso no es un hecho, es una creencia sobre vos mismo. ¿Qué pasa en ese instante? El cuerpo se tensa un poco, la energía baja, todo lo que venga después confirma la idea. Para Krishnamurti la creencia creó el problema, no la mañana. Si miramos el hecho desnudos, sin creencia, si miramos con atención, lo único real es que hay cansancio, hay desgano y hay pensamientos pasando. No hay nada que confirme que soy así, que siempre me pasa, que no puedo cambiar. Eso lo agrega la mente para sentirse segura, aunque sea una seguridad negativa. La clave no es que se trate de vivir sin pensamientos, se trata de no confundir pensamientos con la realidad. El hecho es una cosa, la idea sobre el hecho es otra. Otro ejemplo muy simple. Alguien no responde un mensaje. La creencia automática dice, no le importo, siempre me hace lo mismo. Pero el hecho real es que no respondió. Todo lo demás es interpretación aprendida, basada en experiencias pasadas. Krishnamurti sugeriría no reemplazar una creencia por otra. Habría que mirar cómo surge la creencia, qué sensación corporal trae y cómo pide ser creída. Cuando la observas sin pelearte, la creencia pierde fuerza sola. Las creencias también se encuentran en temas de espiritualidad. Supongamos que uno está mal, inquieto, con una leve angustia, y aparece este pensamiento. Yo debería estar en paz. Con todo lo que leí y practiqué esto, ya no tendría que pasar. Eso es una creencia espiritual. No parece peligrosa, pero lo es. ¿Qué pasa en ese instante? Aparece una emoción real, tristeza, ansiedad, confusión. La mente compara con un ideal espiritual. Así nace un conflicto interno. La lucha entre lo que soy y lo que debería ser. Para Krishnamurti, ahí empieza el sufrimiento psicológico, no en la emoción original. Aquí tenemos la lucha del hecho versus la idea. El hecho es que hay angustia, hay desorden interno y hay cansancio. Y la idea espiritual dice, esto es un retroceso. No estoy consciente. Algo estoy haciendo mal. La idea no ayuda a ver porque juzga y tapa. Otro ejemplo. Uno dice, tengo que observar sin juzgar. Eso suena a krishnamurtiano si lo usás como mandato. Se vuelve otra creencia. Krishnamurti diría, date cuenta de que estás juzgando. Eso es todo. No hay que corregirlo. Bueno,
qué desafío, ¿no? Porque estaba pensando en esta síntesis brillante que elaboró Raúl en la voz de Edith, que Krishnamurti nos dice: la creencia es uno de los males de nuestra existencia. Y es bravo porque nos obliga a plantear cómo podemos, no sé si liberarnos, pero comprender su naturaleza para tomar cierta distancia para tener algún margen de libertad mayor del que tenemos. Estaba pensando, mientras hablábamos con Pablo y con Julie, que las creencias son más sólidas y más cerradas en la medida que las comunidades están más aisladas de otras. Es decir, si yo no tengo contacto con una comunidad distinta, es difícil que yo me haga la pregunta si esto es una creencia o es la realidad o es la verdad, porque no tengo instrumentos para poder deslindar una cosa de la otra. Cuando vivo en un mundo cosmopolita, la diversidad de conductas, si soy medianamente inteligente y sensible, me hace interrogarme sobre cómo es que distintos seres humanos tienen conductas tan diversas. Algo ocurre. Y tan incompatibles, por lo menos en apariencia. Sí, o incompatibles o no, pero diversas. Entonces ahí es cuando surge la alternativa de poder, no sé si eliminarlas o desprenderse, pero no ser esclavo de la creencia. Pero hay un camino en el medio que es interesante. Yo, Claro. a raíz de mi propia experiencia de tener una línea de creencia y venir a vivir en otro país que no es el mío, y que muchas veces me encuentro con, no, pero las cosas son así, no, pero son así. Y es de blanco a negro, y es como, lo que en realidad está pasando acá es que ninguno de los dos tenemos la razón. Es que los dos tenemos la razón al mismo tiempo, y que hay una posibilidad en el medio que es hermosa, y es que pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. No necesita ser una cosa o la otra, sino que son tan válidas como la existencia misma de cada uno, como experiencia. Pero ahí hay una linda oportunidad, y es que uno puede descansar en que no es necesario tener la razón. No, para uno no tiene que tener sentido siempre, pero a veces la mente sí exige que tenga sentido, y es muy desgastante. Entonces, creo que por eso Krishnamurti habla de que duele, de que lastima estar apegado a la creencia, que desgasta, energéticamente es una carga muy alta, cuando en realidad no hay que ir a toda esa cadena que va atrás de lo que uno cree o de lo que uno ve cuando está juzgando. Como lo decía el audio, no respondió el mensaje, debe ser que no me quiere, debe ser que... Es como una sucesión de cosas que la mente elabora, y en realidad no está pasando nada diferente a que el mensaje no ha sido respondido. Pero detenerse en el punto medio es lo que me parece que puede ser muy interesante, que es lo que él propone, sacar la puesta en marcha de la mente a... Claro, el abogado del diablo podría decir, bueno, ¿qué tiene de malo tener creencias? Vivamos con las creencias y listo. Y no nos hacemos ningún problema. Claro. Ahora, cuando observamos la historia de la humanidad, podemos decir, Sí, hay Así no fue. problemas. Son Claro. muchos, Así son no problemas fue. y muchos. Sí. alguna macana hicimos. Claro, la respuesta por qué no se puede vivir así es porque no es sostenible a largo plazo. Simplemente no es sostenible. Entonces, si no es sostenible, los seres humanos nos equivocamos. ¿Y por qué nos equivocamos? Porque el pensamiento elaboró las creencias. Y el pensamiento es limitado, y por lo tanto las creencias son absolutamente arbitrarias dentro de esa limitación. Ahora, si vivimos en conflicto, cualquiera sea la creencia, una mejor, otra peor, pero vivimos en conflicto,
es porque los seres humanos somos limitados. Y si confundimos la capacidad de pensar con la capacidad de ver la verdad, ahí es cuando nos vamos al cuerno. Porque yo como ser humano tengo cierta idoneidad para pensar. Si yo pulo mi técnica de pensamiento, puedo ser una persona inteligente y pensar cosas inteligentes. Ahora, creer que como ser humano con el pensamiento voy a llegar a la verdad, quizás sea un acto de soberbia en la que muchos hemos caído y que históricamente culturas ancestrales han caído y por eso se han matado en la guerra, porque si no, no tendría sentido la guerra. Es decir, la destrucción del hombre por el hombre se da por sus creencias, no se da tanto por el dinero, porque si hubiese sido solamente por necesidades económicas, la organización hubiese sido más piola. Sí, además de último eso se resuelve. Claro. Pero yo tengo una duda con eso. Los pensamientos son, o sea, uno puede generar pensamientos o los pensamientos van fluyendo y uno puede observarlos, que no es lo mismo. Porque cuando tú dices, yo puedo generar pensamientos inteligentes, yo me pregunto si uno realmente genera los pensamientos o los pensamientos están todo el tiempo y uno con la observación puede decir, este no es tan inteligente, este está más... Yo creo que las dos cosas. Claro, ok. porque uno lo que sí puede hacer es ejercer control sobre lo dado. Lo dado es lo heredado. A este le sigo la piola, este se queda Claro. quietito porque no... No puedo ejercer control con libertad, pero puedo ejercer control con lo heredado o con lo condicionado. Entonces, sí, se pueden crear pensamientos que no son más que permutaciones distintas de lo ya recordado. Pero lo que pasa ahí es que hay algunos pensamientos que van a tomar determinada forma de acuerdo a otros pensamientos que están enquistados y otros que van a ser más livianos, porque ahí lo que depende es cuáles pensamientos estaban enquistados que fueron la base para que vos construyas nuevas ideas. Porque uno cuando piensa desde algún lugar siempre. Por eso es que pregunto si uno los puede generar, porque siguiendo un poquito el hilo del mensaje, que no lo respondieron, así como puedo pensar, no me quiere, estoy pensando, no me quiere, tengo capacidad de pensar, puedo pensar, no he visto el mensaje. Es la misma energía. Uno me lleva a la tortura de pensar que no me quiere y el otro me lleva a ser un poco más sensato y decir, ya responderá. Pero es un pensamiento Es que que va... uno no tiene el control del volante. A eso voy. Y si uno... No es total el control. Si aparece un pensamiento, uno también dice, en este pensamiento estoy llevando mi trauma a otro nivel y en este otro estoy liberándome tanto del trauma como de la presión de sentir que no me... O sea, cuando es capacidad de generar pensamiento y cuando es capacidad de escucha de lo que está siendo ahí pensado. Claro, pero las dos cosas son diametralmente opuestas, porque en el ejemplo tuyo lo que está pasando es que el no me quiere o no le interesa o lo que sea que se me ocurra en el momento, también tiene una finalidad subyacente, que es darme seguridad o actuar como franela interna para reforzar aquello que yo ya creía. Es decir, que al fin y al cabo termina siendo una búsqueda de seguridad. Entonces, sí, yo creo que tenemos una mano en el volante, pero no tenemos el control total de nada. Porque, a ver, ya de por sí el solo hecho de ejercer control implica que no hay nada objetivo en sí mismo, ¿no? El control objetivo no existe, son dos cosas que no son compatibles entre sí. Si uno controla es porque opta dentro de las opciones disponibles, dentro de un menú de opciones disponibles. Bueno, parece que apareció Gustavo. Recargado. Sí. Gustavo Plus. Nueva temporada. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias, Pablo. Bueno, unas citas que creo que son interesantes en esta investigación que estoy haciendo sobre mí en el laberinto,
en el cual creo que estamos todos atrapados, o la inmensa mayoría de la humanidad. Y la creencia, da la casualidad que tocan este tema, es uno de los puntos más fuertes en el laberinto humano. Un poco lo tocaron ustedes en la primera media hora, creo que fue Pablo, donde nosotros somos arrojados a esta vida sin entender mucho de dónde venimos, a dónde vamos, de qué se trata, ¿no? Pero eso sería uno de los geotraumas que tiene el laberinto. Pero, ¿qué dice la magia de la creencia? Dice... ¿La magia? Sí, que la fortaleza permanezca impasible. Es una especie de mantra mágico, ¿no? Que se utiliza más para mal que para bien, pero bueno, es un mantra al fin y al cabo. Pero vamos a Krishnamurti, que nos dice: nunca deberías estar demasiado aquí, estate tan lejos que no puedan encontrarte, que no puedan echarte el guante para ponerte en un molde y darte forma, ¿no? Fíjate qué interesante que Pablo en la primera media hora habla de los militares descalzos como que están en contacto con la tierra, ¿no? ¿Verdad? Eso más o menos es la idea, Pablo. Sí, digamos, en oposición a que en nuestro caso más occidental solemos poner muchas barreras entre nuestro cuerpo y la tierra, el pasto, el piso, el suelo. Bueno, esto es una creencia, y te voy a explicar por qué. Justamente una protesta militar en la India por falta de insumos en relación a unos movimientos que estaba haciendo la Marina China con Taiwán. Y entonces el ejército hindú sintió que estaban con falta de presupuesto en caso de un ataque chino. Por eso es que los militares estaban descalzos. Fíjate cómo la creencia ahí actúa, haciéndonos pensar que los hindúes están en contacto con la tierra. No, bueno, pero ahí me gustaría hacer una salvedad. Yo no sabía el caso específico que se trataba de una protesta, pero no importa, porque cuando una protesta... En el caso que yo viví no hay ninguna protesta, era una ceremonia de homenaje a Mahatma Gandhi. Claro, y en el caso de que lo fuera, de que fuera una protesta, es una forma de hacer protesta que es ajena a nosotros, claro, porque nosotros no estamos acostumbrados a ver protestas de gente descalza. Claro, porque acá te imaginas a Videla descalzo quejándose por la falta de presupuesto, sería impensable. Solo frente a la propuesta de hacer una protesta de esa manera ya habría risas, habría cargadas, claro, habría de todo. Sería algo ridículo. Claro, lo último que sería una manera de protestar. Inconcebible, digamos, basándonos en la cadena de creencias de la cultura. Bueno, pero te cortamos un poco. Yo creo que lo importante, para retomar un poco lo que estaba diciendo, es que más allá de una creencia u otra, lo enraizado en cada comunidad es tan grande que confundimos la verdad con la creencia, ¿no? Y ahí es creo que tenemos el desafío como seres humanos de atravesar eso. Bueno, fíjate que Krishnamurti dice: mantente tan remoto que no te alcance su aliento, y su aliento se desplaza a mucha distancia y a mucha profundidad. No dejes que te contaminen con sus palabras, con su gesto, con su gran conocimiento. Tienen mucho conocimiento, pero estate muy lejos de ellos, donde ni tú puedas encontrarte, ¿no? Es decir, todo este trabajo del pensamiento repetitivo, ¿no?, que está tan relacionado con
la autoimagen, pero que en definitiva cómo lo general nos impacta. Y hay un sutra del Buda, en el último giro de la rueda, el del análisis más profundo, más objetivo, que dice: los que ven correctamente la originación dependiente, tal como es, no se adherirán a puntos de vista de un periodo de tiempo pasado, presente o futuro. Y desde algún lugar nosotros estamos adheridos, ¿no?, a toda esta estructura, como bien ustedes decían, histórica y cultural, pero que indiscutiblemente a partir de la observación y del silencio nos damos cuenta de que en cierta manera es una forma de vivir, pero puede haber otras, ¿no? Una forma totalmente abierta al instante. A mí me gustaría, sobre esta reflexión final que hiciste del budismo, o de un budista, que se refiere... Del Buda, del Buda. Pero vos fíjate que, primero que habría que ver si lo dijo el Buda, bueno, supongamos que lo dijo el Buda, pero no tiene importancia. La afirmación se repite, supongamos que lo dijo el Buda, los budistas la repiten, y la repiten como un mantra, como decís vos. Ahora, esa afirmación te hace libre. Si yo hago esta afirmación y me visto con la túnica azafranada y el otro tipo se viste con chancleta, ¿estoy libre de mi condicionamiento, de mi cultura, de mi creencia? ¿O solo creo que soy libre porque afirmo que las cosas tienen un valor histórico y bla, 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 bla? Es decir, algo que hablábamos al comienzo con los chicos, que yo intelectualmente lo describa, ¿es suficiente como para que me libere? ¿O tiene que ocurrir algo mucho más? Cada uno sabe de la manera en que está viviendo. Claro, por supuesto. ¿O no? Bueno, ahí es otra duda, si todo el mundo sabe de la manera que está viviendo, pero bueno, dejémoslo ahí para no complicarlo. Harina de otro costal. Espera. Sí. Vos cuando te mirás al espejo, sí, sabés claramente cómo estás viviendo. Porque no interesa la visión que otro puede tener de cada otro, sino que uno cuando se mira al espejo sabe si realmente puede estar viviendo de instante en instante o no, o si sostiene máscaras, o si sostiene posturas en las cuales lo hace por conveniencia, por intención. Eso uno lo sabe. Vos que tanto hablas, Horacio, del conocimiento propio, yo creo que eso es es el alfa, casi te diría el omega del conocimiento propio. Uno se mira al espejo y dice, bueno, me gusta mandarme la parte, o me gusta pasar desapercibido, o me gusta tomar distancia, ¿no? Uno lo sabe. Yo creo que eso es inherente a cada ser humano. Sí, después, sí, lo sabe, pero no es suficiente, me parece. A eso me refiero. Es decir, el hecho de que yo lo sepa no me cambia. Tiene que haber algo mucho más fuerte que saberlo. Por eso hacía hincapié en este aspecto. Tiene que haber una energía que me movilice de tal manera que sustituya la energía de mi condicionamiento. Como algo más estructural. Sí. Bueno, ahí es que realmente diría que la observación no es completa. Es decir, si yo me observo que soy un mentiroso y sé el daño que genera la mentira, pero no incluso hacia el otro al cual estoy engañando, sino ese autoengaño que hacia mí mismo. Eso tiene que ser, si la observación, por eso digo, es completa, arrasa con esa faceta,
Ahora, si de repente yo digo, bueno, pero ¿sabés qué sucede? Le hice una mentirita a mi señora porque si sabe que me quedo a cenar con amigos no le gusta, o no sé, o en un negocio, y bueno, le dije que no tenía más de ese producto para venderlo más caro, y así se lo vendí. Bueno, si eso no me permite ver que algo no está claro en mí, quiere decir que la visión, la observación no es completa, ¿verdad? Porque si yo tengo que decir un subterfugio, digamos, para ir a cenar con un amigo, quiere decir que no tengo la suficiente confianza con mi señora para decirle, mirá, me encuentro esta noche con Pepito. ¿Le guste Pepito a mi señora o no le guste? ¿Lo conozco o no lo conozca? Por eso yo creo que en ese sentido, ese autoconocimiento del cual vos hablás siempre, que es esa observación permanente sobre las propias movimientos que se van generando en uno, instante en instante, si esa observación es lo suficientemente potente, termina con eso. Sí. Ya cerraste el concepto. Yo creo, déjame agregar esto solamente. Creo que puede terminar, pero quizás no de manera definitiva. Y más que una afirmación, es un interrogante. Y esto un poco por experiencia personal. Creo que la vida humana tiene tantos matices que a veces creemos, y ahí hay una creencia también en eso, que porque yo vi, mi cambio fue absoluto, radical y definitivo. Y creo que ahí, eso también es una creencia. Porque la dinámica de la existencia humana es tan compleja que yo creo que es definitivo lo que vi, porque estoy proyectando una idea de que si es tan fuerte, va a quedar ahí como cristalizada esa verdad absoluta y voy a estar en el nirvana. Que es la misma experiencia que tenemos con absolutamente todas las cosas. Como si el verlo fuera la acción en sí, como si no requiriera luego el ejercicio. Pero además esa sensación de que algo que es contundente es para siempre o que queda incorporado, es una sensación que tenemos con la mayoría de las cosas, claro, sea al ver o sea una boludez. Y es el error central de nuestra vida. Por eso hacemos tantas máscaras. Pero cuidado. Una cosa es ver la idea y otra cosa es sentir la potencia de aquello que estamos en ese instante viviendo. En el sentido siguiente, vamos a suponer un adicto. En un determinado momento levanta la copa, va a tomar, y si en ese instante puede sentir que perdió su familia, perdió sus amigos, perdió su negocio por esa bebida, no es que de repente baja el vaso y dice no tomo más, y al otro día vuelve y toma. Si esa vivencia es tan energéticamente potente para mostrarle las situaciones que ha atravesado, que no digo que sean ni buenas ni malas, sino que sencillamente lo que perdió de la vida, compartir con un hijo una cena, tener un negocio y ahora estar perdiendo, ¿no?, caminando por las calles como un vagabundo, es tan potente, no le vas a recuperar ni la cena con su hijo, ni le va a recuperar su negocio, ni su familia, pero evidentemente lo va a alejar de esa adicción, porque no es una idea, es algo que lo atravesó energéticamente. Te quiero aclarar, no es que yo piense de una manera fatalista o escéptica de que nadie pueda cambiar. No, lo que quise afirmar
es que muchas veces nos engañamos, eso es lo que quise decir, y que hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones que hacemos muy contundentes, cuando la realidad luego nos demuestra que volvemos a chocar de nuevo con esa piedra que criticamos. A eso me refería. Y vos sabés bien qué nos pasa. Contundente de la boca para afuera. Eso es contundente. Pero, No necesariamente, por ahí lo decís de corazón, lo decís con sinceridad. Pero como somos limitados, por más que lo diga de corazón y con sinceridad, de repente derrapás. A eso me refiero. Porque bueno, somos limitados. Claro, es decir, uno puede estar diciendo la verdad en el sentido de que es verdad lo que uno cree, dice lo que uno cree y experimenta, pero después el análisis o el entendimiento que toma sobre la cuestión no es digamos, la vida termina siendo, la realidad termina siendo más fuerte que la ficción y te termina demostrando que hoy estás allá, mañana no, entonces termina siendo lo mismo. Pasa que a veces se da esa revelación a nivel mental de un descubrimiento que es trascendental, pero me parece que justamente está describiendo una transformación que penetra todos los distintos cuerpos. O sea, ahí sí hay, no solo atraviesa la mente, sino que atraviesa el emocional y energéticamente transforma, pero creo que eso ya requiere estar en un estado de conciencia bastante más abierto y no en una manera básica de analizar la vida o de entenderla. Bueno, nos quedamos sin programa. Se nos acabó el tiempo. Así que la vamos a seguir seguramente con todas estas puntas que quedaron sin desarrollar. Un abrazo y hasta el próximo martes. Chao Gus, buenas noches. Buena semana. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.